Hola, hoy día nos juntamos para que resolvamos algunos ejercicios de la guía resumen, guía resumen para la prueba 1 de álgebra. ¿Ya? De esta guía resumen los ejercicios que he marcado previamente, los voy a repetir para que puedan tener el desarrollo paso a paso. ¿Ya? Entonces vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice, ejercicio 6 de la guía resumen, dos amigos, Felipe y Enrique, deben comprar sacos de fertilizante para pasto y sacos de semilla de pasto. Todos los sacos de cada categoría pesan lo mismo. Felipe compró 4 sacos de fertilizante y 3 sacos de semilla de pasto, comprando en total 480 kilos. Por otro lado, Enrique compró 3 sacos de fertilizante y 2 sacos de semilla de pasto, comprando en total 340 kilos. Fíjese que yo ya había anotado los datos y en amarillo tenemos lo de Felipe, ¿ya? Que tal como lo tengo subrayado arriba, dice 4 sacos de fertilizante, 3 sacos de semilla de pasto, que en total me da 480 kilos. Y en el caso de Enrique, son 3 sacos de fertilizante, 2 de semilla de pasto, en total 340 kilos. Lo que nosotros tenemos que identificar en primer lugar en este problema es cuál es nuestra incógnita, qué es lo que no sabemos, ¿ya? Porque en la parte A me piden plantear el sistema de ecuaciones definiendo las variables. Entonces, para definir las variables yo tengo que tener claridad de qué es el dato que me falta, qué es el dato que voy a tener que calcular para completar esto. Y nosotros sabemos cuántos sacos de cada cosa compró. Me dicen que los sacos, cuando son de la misma categoría, acá está, cuando son de la misma categoría van a pesar lo mismo, pero lo que no sabemos es cuánto pesan, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a llamar X al peso del saco de fertilizante e Y al peso del saco de semilla de pasto. Y es lo que voy a definir aquí abajito, ¿ya? X entonces va a ser el peso de cada saco de fertilizante y va a ser el peso de cada saco de semilla de pasto. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestra definición de variables, que son nuestras incógnitas, dado el problema que nosotros tenemos. Con estas incógnitas en la parte A, me piden plantear el sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, tenemos un total, fíjese que tenemos un total para cada uno de los amigos, ¿ya? Un total para Felipe y un total para Enrique. Esas van a ser nuestras ecuaciones. Cada uno de los totales define cada una de las ecuaciones. Entonces, la primera ecuación va a ser para Felipe, que compró 4 sacos de fertilizante, cada uno lo vamos a multiplicar por su peso, que es nuestra incógnita, más 3 sacos de semilla de pasto, que también lo multiplicamos por su peso, y sabemos que en total todo el peso que lleva Felipe corresponde a 480 kilos. ¿Ya? En el caso de Enrique tenemos 3 sacos de fertilizante por su peso, incógnita X, más 2 sacos de semilla de pasto por su peso en kilos, que es nuestra variable Y, incógnita. Y eso en total me da un peso de 340 kilos. Y ese es nuestro sistema de ecuaciones, que es lo que me piden en la parte A. Plantear el sistema de ecuaciones definiendo claramente las variables. Tenemos nuestras variables definidas, X e Y planteado el sistema de ecuaciones, una ecuación para cada uno de los amigos, una ecuación para cada total. ¿Ya? En la parte B me piden cuánto pesa cada saco de semilla de pasto. Entonces, en la parte B, como me están preguntando, fíjense, por el peso de la semilla de pasto, lo que en realidad me están preguntando, como yo definí mis variables, es el valor de Y,
¿ya? Entonces, cuando me preguntan cuánto pesa el peso de cada saco de semilla de pasto, lo que en realidad me están preguntando es cuánto vale I. Y para saber cuánto vale I tenemos que resolver el sistema de ecuaciones, ¿ya? Para resolver el sistema de ecuaciones lo primero que hago es elegir un método, ¿ya? Nosotros tenemos nuestro sistema de ecuaciones, que es 4x más 3y igual 480 y 3x más 2y igual a 340. Y vamos a elegir en este momento, recuerda que vamos a poner un paréntesis, que los métodos son sustitución, reducción, igualación. En general, usted puede elegir cualquiera de estos tres métodos para resolver el sistema de ecuaciones, ¿ya? Usted elige el que le acomode, el que haya aprendido mejor. Cuando uno tiene dominio de los tres, en general uno puede ir resolviendo por uno o por otro, ¿ya? Pero usted es libre de elegir cualquiera de los tres métodos. Para este sistema de ecuaciones en particular, yo elijo cualquiera de los tres métodos y voy a llegar al mismo resultado. Lo que nosotros vamos a usar en este caso, yo voy a usar el método de reducción, ¿ya? El método de reducción consiste en reducir o eliminar una de las incógnitas, ¿ya? Y eso se logra solamente, voy a anotarlo acá abajo, entonces el método de reducción consiste en reducir una de las variables a través de la eliminación, ¿ya? Y eso se logra solo si tienen el mismo coeficiente, ¿ok? En este caso, ninguna de las dos variables tiene el mismo coeficiente. El x tiene 4x en una y 3x en la otra ecuación, y el y tiene 3y y 2y. Y nosotros tenemos que elegir cuál de las dos es la que vamos a convertir en el mismo coeficiente, ¿ya? Podemos elegir cualquiera de las dos. Yo voy a elegir la variable y. Y para que y tenga el mismo coeficiente, para que y tenga el mismo coeficiente, entonces tengo que multiplicar las dos ecuaciones, ¿ya? El mismo coeficiente va a ser el mínimo como múltiplo entre 3 y 2, por lo tanto, vamos a multiplicar la primera ecuación, la vamos a multiplicar por 2, y la segunda ecuación la vamos a multiplicar por 3, de tal forma que lleguemos a un coeficiente en ambas de 6i, ¿ya? Ese entonces va a ser el objetivo inicial en este método. Entonces vamos a poner que aquí yo multiplico toda la ecuación por 2 y esa la vamos a multiplicar completa por 3, ¿ya? Entonces vamos siguiendo. 4x por 2 me va a dar 8x, más 3y por 2 me da 6y, igual a 480 por 2, que es 960, ¿ya? Abajo, 3x por 3 me da 9x, más 2y por 3, que me da 6y, igual a 340 por 3, que es 1020. ¿Ya? Ese es mi sistema de ecuaciones donde esta vez sí tenemos el mismo coeficiente para y, ¿ya? Y aquí yo podría haber tomado la decisión de multiplicar una de las dos ecuaciones por un valor en negativo, o directamente multiplicar por menos 1 en este punto la ecuación que a mí me convenga, porque recuerde que las queremos reducir, y reducir la variable y significa que yo voy a tener que restar el 6y de una ecuación con el 6y de la otra. Entonces yo podría haber decidido multiplicar por menos 2 la primera ecuación, que es lo mismo que multiplicar ahora por menos 1, es decir, cambiar el signo de la ecuación en este punto,
¿Ok? Entonces, resolvemos vertical. Menos 8y más 9, perdón, menos 8x más 9x me da solo x. Más menos 6y más 6y me queda 0. Se van las y. Se reducen las y. Esto es el método de reducción. Se reducen, se eliminan. Y menos 960 más 1020 que me da 60. Y fíjese que llegamos inmediatamente a que x va a ser igual a 60. Nosotros definimos el x, estoy subiendo a la parte superior, definimos el x como el peso de cada saco de fertilizante. Entonces 60 kilos va a pesar cada saco de fertilizante. Eso es lo que acabamos de conseguir, ¿ya? Pero a mí me preguntaban por el peso del saco de semilla de pasto. Entonces, para eso vuelvo a una de las ecuaciones. Entonces, vamos a volver a la ecuación original, a la número 1. Podría haber sido la otra, donde decía 4x más 3y igual a 480. Pero ahora ya conocemos el valor de x. El valor de x es 60. Entonces lo reemplazo con el objetivo de despejar el valor de y. ¿Ya? 4 por 60 son 240. 240 que vamos a restar ambos lados de la igualdad. Por lo tanto me va a quedar 480 menos 240 igual a 240. Lo que hicimos fue restar el 240 a ambos lados de la igualdad y ahora vamos a dividir por 3 a ambos lados de la igualdad de tal forma de tener y igual 80. Y aquí tenemos nuestra segunda incógnita. Y habíamos dicho que esto iba a ser el peso de cada saco de semilla de pasto. Entonces, 80 kilos pesa cada saco de semilla de pasto y ahí estamos respondiendo a la pregunta que era cuánto pesaba cada saco de semilla de pasto. ¿Ya? Y con eso tenemos resuelto entonces este primer problema, el problema 6 de la guía 1 de sistemas de ecuaciones. Ahora vamos a pasar al problema 13, que es de función lineal. ¿Ya? Dice, un analista computacional decide inventar un programa para ahorrar tiempo en cierta gestión de la empresa. Y su jefe le retribuirá con un bono dependiendo del tiempo ahorrado. Si en algún caso se pierde tiempo, se le descontará dinero del sueldo. La situación se presenta en la siguiente tabla. Una tabla donde para cierta cantidad de horas me entregan el bono en pesos. Entonces, por ejemplo, el primer dato dice, si yo tengo 1 hora de ahorro, el bono va a ser de 850 pesos. El segundo dato dice que si tengo 2 horas de ahorro, el bono va a ser de 2.800 pesos. Y así sucesivamente. El tercero dice 3 horas de ahorro, 4.750 pesos y 6.700 pesos de bono para 4 horas de ahorro. ¿Ya? Y en la parte A me dicen que según esta tabla, que es una tabla de valores, determine la forma algebraica de la función lineal. ¿Ya? Entonces, la función lineal en su forma algebraica es de este tipo. F de x igual a m por x más n. Esto significa que yo siempre voy a tener que encontrar dos valores, dos coeficientes, ¿ya? Coeficientes. Los coeficientes m y n. Voy a tener que encontrarlos, calcularlos para poder determinar la forma algebraica de la función lineal. ¿Ya? El m nosotros lo conocemos como la pendiente y el n es el coeficiente de posición o también conocido como la intersección con el eje y, ¿ya? O el valor inicial, dependiendo del caso. Y para m nosotros sí tenemos una fórmula, ¿ya? La fórmula para m requiere de dos datos, requiere de 2 puntos. Entonces, hay un punto que va a ser x1 y 1 y otro punto que va a ser x2 y 2, las coordenadas, ¿ya?
Para poder saber cuál es X y cuál es Y, volvemos a nuestra tabla e incluso también podríamos volver al enunciado. Ahí lo estamos visualizando ambas cosas para que podamos entender que recuerde que el X es la variable independiente. No depende de nada, ¿ya? Y el valor de Y es nuestra variable dependiente. Va a depender de cómo varía X. Entonces pensemos, entre la cantidad de horas y el bono en pesos, ¿cuál depende de la otra? ¿La cantidad de horas de ahorro depende del bono? ¿Primero pago el bono y luego viene la cantidad de horas? ¿O es al revés? El bono depende de la cantidad de horas que se ahorra. Y según el enunciado, entonces, primero va la cantidad de horas ahorrada. Yo defino cuál va a ser la cantidad de horas ahorrada con este programa computacional y en base a eso se calcula el bono en pesos. Por lo tanto, nuestro X corresponde a la cantidad de horas y el Y corresponde al bono en pesos. Y con eso te puede tomar cualquiera de dos puntos, ¿ya? Vamos a tomar el primero y el segundo, por ejemplo. Entonces, para el primero, el X del primer punto va a ser 1, porque es una hora, ¿ya? Para una hora tenemos un bono de 850 pesos. Y el punto 2 va a ser el segundo dato de la tabla de valores, dice que para 2 horas tenemos un ahorro de 2.800 pesos. Podría tomar dos puntos cualquiera, estoy tomando los primeros dos puntos, pero podrían ser cualquiera, ¿ya? Y una vez que yo tengo entonces estos dos puntos, la pendiente se calcula con este dato, ¿ya? Decíamos que la pendiente se requiere en estos dos puntos y la pendiente se calcula como, voy a poner abajo mejor, acá. M va a ser I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Y nosotros ya tenemos definido cuál va a ser el Y, el X para cada uno de los puntos, entonces vamos reemplazando. El I2 es el 2.800 menos el I1 que va a ser 850. Todo eso dividido en X2 que vale 2 menos el X1 que vale 1. Nosotros ingresamos este cálculo que tenemos aquí en la calculadora y nos va a dar que la pendiente tiene un valor de 1.950. Ese es el valor de la pendiente, ¿ya? Pero decíamos que para poder encontrar la forma algebraica yo necesito la pendiente que ya tenemos, pero me falta el coeficiente de posición, ¿ya? Para encontrar el coeficiente de posición, una de las formas de hacerlo es volver a la forma algebraica. Nosotros habíamos dicho que teníamos que f de x es igual a m por x más n, y nosotros ya conocemos el valor de m. Recuerde que hablar de f de x también es hablar de lo que tenemos en el eje Y. Nuestra coordenada Y representa la función f de x. Entonces, si nosotros ya tenemos el valor de m, yo podría tomar una coordenada cualquiera, x1 y 1, y reemplazar de tal forma de dejar como incógnita solamente el valor de n. Entonces vamos a reemplazar el x1 y 1 y vamos a reemplazar el valor de m, ¿ya? El I1 decíamos que vale, lo tenemos acá, acuérdese, 850. Igual, el valor de m también ya lo calculamos, vale 1.950. El x1 vale 1 más n. Y ahí mi única incógnita es n, incógnita que podemos despejar, ¿ya? Entonces despejamos, vamos a resolver la ecuación para n. 850 va a ser igual a 1950 por 1, que es 1950. El valor de 1950 para despejar n lo vamos a restar en ambos lados de la igualdad y vamos a obtener que n es igual a menos 1100. Aquí tenemos entonces el valor de n. Y si conozco el valor de m y el valor de n, ahora sí puedo escribir la forma algebraica, ¿ya? Entonces, la forma algebraica
de la función lineal es, dos puntos, f de x igual al valor de m, que es 1950, por x, más el valor de n, que en nuestro caso, como es negativo, me va a quedar menos, más por menos es menos, 1100. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la forma algebraica entonces de la función lineal que me pedían, la función lineal que modela cuánto va a ser el bono dependiendo de las horas ahorradas. ¿Ya? En la parte B me preguntan, ¿cuál va a ser el bono para este analista si recupera 7 horas con el programa? Entonces vamos a ponerlo acá, que es la parte B. Me preguntan cuál va a ser el bono si recupera 7 horas con el programa. Recuerde que las horas hacen referencia al valor en X y el bono al valor en Y. Conocido el X, buscando el Y, lo único que yo tengo que hacer es tomar mi forma algebraica y reemplazar. Reemplazar el X igual a 7 en nuestro caso. Entonces volvemos a nuestra forma algebraica que la tenemos justamente escrita aquí arribita, que es f de 7 igual a 1950 por 7 menos 1100. Ingresamos esos valores a la calculadora y nos va a dar 12.550 pesos. Entonces la respuesta ahí es, si se ahorran 7 horas, el bono será de 12.550 pesos. ¿Ya? Entonces tomamos el valor de X, lo reemplazamos en la forma algebraica y eso nos permite calcular cuál va a ser el bono. ¿Ya? En la parte C, me preguntan, me indican, si el bono es de 10.600 pesos, ¿cuántas horas se supone que se ahorraron? ¿Ya? Recuerde que el bono es el valor en Y y lo conozco, me lo dan. Y las horas es el valor en X, nuestra variable independiente, y eso no lo conozco. Cuando es, fíjese que es al revés que en la parte D, si yo conozco el valor de Y no el de X, pero sí tenemos nuestra forma algebraica que era Y igual a 1950 por X menos 1100, entonces lo que vamos a hacer primero es igualar al valor que me están dando en Y, que es 10.600, y cuando tengo eso voy a despejar el valor de X. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Recuerda entonces que teníamos que f de x era igual a eso y sabemos que eso es igual a y. Entonces vamos primero igualando. 1950x menos 1100 sabemos que van a ser los 10.600 pesos del bono. Y ahora despejo y. Para despejar y lo primero va a ser sumar 1100 a ambos lados de la ecuación. Y con eso llegamos a que 1950x va a ser igual a 11.700. ¿Ya? Y vamos a dividir en 1950 para llegar a que X va a ser igual a 6. ¿6 qué? 6 horas. Recuerde que el X correspondía a la cantidad de horas. Entonces la respuesta es, si el bono es de 10.600 pesos, se han ahorrado 6 horas. ¿Ya? Comienzo entonces respondiendo por el dato. Si el bono es de 10.600 pesos, entonces se han ahorrado 6 horas, que es el valor que nosotros despejamos en nuestra ecuación. ¿Sí? Y por último, en la parte D, me piden interpretar el valor de la pendiente. Nosotros la pendiente ya la calculamos. Sabemos que es el valor de M y corresponde a 1950.
Eso es la pendiente. Ahora, nosotros tenemos que interpretar este valor. Y la pendiente siempre relaciona lo que pasa en el eje X con el eje Y, ¿ya? El eje X, recuerde que era la cantidad de horas, la cantidad de horas ahorradas, ¿ya? Y en el eje Y tenemos, el eje Y es el bono en pesos, ¿ya? Y recuerde también que el M, al ser Y2 menos Y1 partido en X2 menos X1, lo que estamos hablando es que va a ser la variación, esto es un triangulito para identificar a la variación del eje Y por la variación del eje X. ¿Cómo varía el eje Y cuando el eje X varía? Eso es la pendiente. Por lo tanto, esa va a ser nuestra forma de interpretación. ¿Cómo se relacionan en cuanto a la variación estas dos variables? Y lo que nosotros sabemos es que por cada hora ahorrada, eso me indica la pendiente, por cada hora ahorrada, que es la unidad que tengo en el eje X, el bono aumentará o aumenta en 1.950 pesos. Y ahí estamos relacionando lo que pasa en la variación del eje Y con respecto al eje X cuando va variando en una unidad del eje X, cuánto va a variar el eje Y, que es el bono, ¿ya? Por cada hora ahorrada, entonces el bono aumenta en 1.950 pesos. Recuerde que la palabra clave es decir que aumenta, sabemos que aumenta porque la pendiente es positiva, ¿ya? Por eso sabemos que va a aumentar el bono, ¿sí? Si la pendiente fuese negativa, como existe en otros problemas, entonces nosotros hablamos de que el valor de la función o del eje Y disminuye. En este caso aumenta porque la pendiente es positiva. Y ahí tenemos entonces el ejercicio 13 completo. Y nos vamos al ejercicio 14, que es el último que vamos a resolver entonces en este videito. Dice, la altura promedio f en centímetros de un niño durante su primer año de vida se puede estimar con la función f de x igual a 2/3 por x más 50, donde x es el tiempo transcurrido desde que nace en meses. Parte A, defina la variable dependiente y la variable independiente. ¿Ya? La variable dependiente es aquella que depende de la otra. Nosotros estamos relacionando, yo lo tengo destacado en amarillo y en verde en el enunciado, la altura promedio con el tiempo transcurrido en meses, ¿ya? Recuerde también que la variable independiente siempre va a ser el eje X y la variable dependiente siempre va a corresponder al eje Y, que es lo mismo que hablar de la función de X, ¿ya? Entonces acá dice que el X es el tiempo transcurrido desde que nace en meses. Entonces mi variable independiente va a ser el tiempo en meses. Y la variable dependiente corresponde a la función, que va a ser la altura promedio medida en centímetros. Y ahí tenemos la definición de ambas variables, ¿ya? Parte B. Escriba el dominio contextualizado. Entonces, nosotros sabemos que el eje X siempre va a ser la variable independiente y el eje Y, que representa nuestra función, siempre va a ser la variable dependiente. El dominio, en términos generales, siempre va a ser todos los posibles valores de X, ¿ya? Todos los posibles valores de X. Eso es el dominio. Cuando me hablan del dominio contextualizado, significa que depende del contexto. Depende del enunciado, ¿ya? Si bien X es el tiempo en meses, y yo sé que puedo partir en 0 y podría terminar en infinito, sin embargo, el problema dice que esta función solamente me sirve durante su primer año de vida.
Entonces, si solo sirve durante el primer año de vida, el dominio contextualizado, el dominio, como acá me dice solo el primer año de vida, el dominio contextualizado va a comenzar en 0 meses, ¿ya? Pero va a tener que terminar en 12. Y como esto es un intervalo, utilizo paréntesis de corchete para indicar que es un intervalo, ¿ya? Para indicar que es un intervalo donde yo puedo tomar cualquier valor, inclusive decimales, entre 0 y 12, utilizo paréntesis de corchete, ¿ya? Entonces recuerde que el dominio contextualizado son todos los posibles valores de X, pero en el contexto. Entonces, el contexto está marcado por lo que diga el enunciado, ¿sí? Parte C. En la parte C me piden determinar e interpretar el f de 4 y f de 6. ¿Ya? Entonces, cuando me dicen f de 4, me están diciendo que el x va a valer 4. Cuando me hablan de f de 6, me dicen que el x va a valer 6. Y yo les mencionaba antes que si yo conozco el valor de x, lo único que voy a hacer es reemplazar. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos nuestra función que es f de x igual a 2 tercios x más 50. Para el primero, entonces, para f de 4, tenemos 2 tercios por 4 más 50, y eso nos va a dar 52,6 periódico. Y para f de 6, voy a tener 2 tercios por 6 más 50, ingresamos todo eso a la calculadora y me da 54. Recuerde que lo que estamos calculando aquí es la altura en centímetros, ¿ya? Entonces la respuesta va a ser que un niño a los 4 meses tiene una altura promedio de 52,7 centímetros, porque como es periódico, lo vamos a aproximar. Y a los 6 meses, una altura promedio de 54 centímetros, ¿ya? Esa es la forma que tenemos entonces de responder, ¿sí? ¿Lista? Entonces la parte C. En la parte D me dicen, si el niño mide 56 centímetros, ¿cuántos meses de vida tiene? Entonces me están dando la altura y me preguntan la edad. Recuerde que la altura es el valor de y, la edad es el valor de x. En este caso, entonces yo lo que hago es tomar la función e igualar y luego despejar el valor de x. Entonces escribo la función, que era 2 tercios por x más 50, y sabemos que eso es igual a 56. Y ahora despejamos el valor de x. Para eso primero restamos el 50 a ambos lados de la igualdad y me queda que 2 tercios por x va a ser igual a 6. Y el 2 tercios que está multiplicando lo dividimos a ambos lados de la igualdad para despejar el x, que me va a quedar que es igual a 9. ¿9 qué? Dado que el eje x es el tiempo en meses, esto va a ser 9 meses. Y así respondemos. Si un niño tiene una altura promedio de 56 centímetros, tendrá
9 meses. ¿Ya? Va a tener 9 meses aproximadamente, entonces, este niño. En la parte E, me pregunta, tenemos la D, en la parte E me preguntan lo mismo, pero para una estatura de 56 centímetros. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Parte E. La altura va a ser de 66 y me preguntan por la edad. Recordemos entonces que me están dando el valor de Y y me están preguntando el valor de X. Nuevamente vamos a igualar y despejar. Tomamos nuestra ecuación. 2/3 de X más 50 igual a 66. Para despejar el X, primero restamos 50 a ambos lados de la igualdad y me va a quedar 2/3 de X igual a 16. Y el 2/3 que está multiplicando, lo dividimos a ambos lados para que me quede que X va a ser igual a 24. ¿Ya? 24, acuérdense que esto era tiempo, meses. Sin embargo, y aquí no nos podemos olvidar que nuestro dominio contextualizado era entre 0 y 12 meses, porque solamente servía para el primer año de vida. ¿Ya? Como solamente nos sirve para el primer año de vida, entonces este valor, 24 meses, está fuera del rango. Esta función no sirve para otros valores del tiempo, porque se asume que el crecimiento del niño durante el primer año de vida es distinto al crecimiento que va a tener después. Por lo tanto, la respuesta es, no se puede determinar pues se encuentra fuera de dominio. ¿Ya? Se encuentra fuera del dominio, por lo tanto no lo podemos determinar. Nosotros lo calculamos para poder tener el argumento de que el valor va a estar fuera de dominio, pero no podemos responder a la pregunta porque esta función no me sirve para edades mayores a el primer año de vida. ¿Ya? Y para ir terminando, nos queda entonces la F, que me piden interpretar el valor de la pendiente. La pendiente nosotros la tenemos y es 2/3. Sin embargo, para poder interpretarla como nuestra función calcula altura en centímetros, vamos a aproximar esto en valor decimal, que me queda 0,6 periódico, 0,66666. Y eso, acuérdense que van a ser centímetros, ¿ya? Entonces la respuesta, recuerde que relaciona eje X con eje Y. Entonces decimos que por cada eh, mes de vida durante su primer año, un niño, vamos a poner la altura de un niño, la altura de un niño, y aquí viene la palabra clave, acuérdese, aumenta en 0,7 centímetros aproximadamente. Como es 0,66666, lo aproximé a 0,7 centímetros. ¿Ya? Lo importante es relacionar, recuerde, ambos ejes, el X, el Y, porque la pendiente permite relacionar la variación del eje Y con la variación del eje X. Recuerde que teníamos esto. La pendiente es la variación del eje Y por la variación del eje X. Entonces, de esa forma es que nosotros interpretamos la pendiente. ¿Ya? Entonces, por cada mes de vida, durante su primer año, la altura del niño va a aumentar en 0,7 centímetros aproximadamente. ¿Ya? Y con eso, chiquillos, tenemos entonces el desarrollo de los 3 problemas que teníamos como objetivo para este video, que les va a servir para estudiar para su prueba. ¿Ya? Hicimos el ejercicio 6, que era de sistema de ecuaciones, y el 13 y 14 de función lineal, que es el contenido que se va a evaluar en esta prueba 1. ¿Ya? Desde ya les deseo todo el éxito, espero que el video les sirva, que puedan revisarlo paso a paso,
todas las veces que sea necesario. ¿Ya? Así que un abrazo y que les vaya muy bien en su prueba.